Buenas tardes, jóvenes. Ahora vamos a empezar donde nos quedamos la semana anterior. A ver, aquí nos quedamos la semana anterior. Entonces deberíamos continuar de esta parte. Ya se les había enviado la información para que la vayan revisando. Así que lo que vamos a ver seguro que ya no es nada nuevo para ustedes porque ya seguro le han dado una ojeada antes. Vamos a continuar. A ver, teniendo como base las anteriores ecuaciones, lo que vamos a hacer es hallar ese índice o ese coeficiente o esa tasa de crecimiento poblacional, lo cual se halla con la ecuación que está en la parte inferior, la que están viendo en pantalla. Entonces reemplazamos los datos que tenemos en tabla, los datos que tenemos en tabla, porque son datos históricos, son datos reales, porque lo que nos piden es tanto para el 2007 como para el 2008. Porque si nos damos cuenta, tanto el 2007 como el 2008 lo tenemos vacío. Entonces, eso es la población, el crecimiento poblacional que nos piden. Eso es lo que nos piden. Como para poder hallar el crecimiento poblacional, y ustedes lo han visto anteriormente ya en la ecuación, se necesita esa tasa de crecimiento, entonces eso es lo que se va a determinar. Reemplazamos C7, que sería 35.724, sobre C2, que sería 29.975. ¿Y qué es ello? ¿Qué es ello? A ver, si lo observamos, tendríamos ahí la población final sobre la población inicial, tal cual. Luego, todo esto lo vamos a elevar a 1 sobre B7, y todo esto menos 1. Y todo esto, todo lo que tenemos acá, esta primera parte, menos 1. ¿Y por qué lo elevamos a la potencia, pero con 1 entre? Porque tener el denominador, es decir, tener el número invertido en este caso, implica que ya no va a elevarse a la potencia, sino va a radicar, va a ser una raíz, tal como nos presenta en la ecuación. Raíz de PF sobre P sub 0. Población final sobre población inicial. Y el n sería el número de años. En este caso, ¿cuánto es el número de años? B7. B7 será 6. Todo eso le restamos 1 y nos quedaría 0.03 o 0,03. Nos queda un número bastante bajo, muy pequeño. Y con ello recién podemos empezar a determinar las, las poblaciones, ¿no? Vamos a empezar a determinar las poblaciones. En este caso, primero vamos a hallar la población 2
la población para el año 2002, lo cual se halla con la ecuación C2, que sería la población inicial, por 1 más B10, 1, y B10, ¿cuál es? Es la tasa de crecimiento. Entonces, hallamos eso y lo copiamos hasta D7. Jalamos. En Excel se conoce como jalar, ¿no? Esa ecuación para poder hallar todo lo siguiente. ¿Y luego qué hacemos? Luego tenemos aquí, ¿no? C7, C7, que sería la población final, solo que acá se toma como población inicial a C7. C7 va a ser el pronóstico, será la parte real, la población real para el año 2006. Y luego, ¿qué nos dice la metodología? Multiplicar por 1 más B10 elevado a la B2, ¿no? Elevado a la B2. ¿Y cuál es B2? B2 es 1. Y esto lo vamos a jalar hasta D9 para poder hallar tanto la población de 2007 como la de 2008. Hola jóvenes, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profesor, no se mira la pantalla. No. Entonces, José, te recomiendo que lo puedas chequear en las diapos que había enviado la semana pasada, en todo caso, porque parece que no sé si todos tendrán el mismo problema. Si es que no se puede, le recomendaría eso en última instancia. A ver, voy a intentar cargarlo nuevamente, a ver cómo sale. A ver, lo he vuelto a cargar. ¿Se observa? ¿Ahora se puede observar o no? ¿Hola? ¿Se puede observar? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces lo que le estaba mencionando. Lo único que se hace aquí es utilizar las ecuaciones que se habían visto en la diapositiva anterior para poder ir reemplazando en las ecuaciones así como se ven y luego poder obtener los resultados. Los resultados que se van a obtener son datos, son pronósticos o son datos que no son los reales, por decirlo así, pero que nos van a permitir em, brindar ciertos datos cercanos a la realidad, porque recordemos que esto es un pronóstico, es decir, que va a suceder en el futuro y no sabemos qué es lo que puede suceder. Así que únicamente estamos tratando de deducir en base a datos históricos, en base a datos reales. Por lo menos esa es nuestra base, ese es nuestro respaldo, los datos reales.
Ahora, algo curioso es cuando volvemos a hallar nosotros el error absoluto, igual como se hallaba en los modelos anteriores, cuando hallamos el error absoluto medio, que sería el promedio de los errores absolutos, encontramos que es bastante alto. Encontramos que es bastante alto. Entonces, eh, recordemos que los modelos de crecimiento poblacional no son 100% certeros, pero por lo menos nos va a dar una, una posibilidad de lo que podría suceder en el futuro. ¿Sí? Hasta aquí me puedo dejar entender. ¿Me dejo entender hasta aquí? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ok. Entonces, lo que les sugeriría a ustedes es que este cuadro que vemos acá lo puedan trasladar al Excel y puedan corroborar todo lo que les he mencionado. Eso es mi sugerencia, que lo puedan trabajar para que vean, o si no tienen o si no tienen una computadora a la mano, por lo menos que lo puedan hacer en papel y con su calculadora o con su celular, para que vean que efectivamente sí dan estos resultados. Bueno, a ver, vamos a continuar. Aparte de lo que es la regresión, también hay otro punto importante que es el coeficiente de correlación. A ver, ¿quiénes se encuentran aquí? Alonso, ¿podrías leer esta primera diapo, por favor? Alonso, ¿escuchas? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Coeficiente de correlación Eh, eh, es un parámetro que indica qué tan asociados están las variables dependiente e independiente en un modelo de regresión lineal. Es decir, qué tanto depende y de x. Ahí observamos una fórmula. Cae entre los límites -1 menor o igual que el coeficiente de correlación menor o igual +1. Dos variables con relación positiva perfecta tienen coeficiente de correlación igual a +1. Dos variables con relación negativa perfecta tienen coeficiente de correlación -1. Un coeficiente de correlación cercano a cero indica que las variables son independientes y por lo tanto que el modelo no funciona. N es el número de elementos de la muestra. ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de coeficiente de correlación, vamos a hablar de una relación que va a haber entre las variables. Entre las variables. Por lo general, cuando hablamos de variables, siempre vamos a hablar de dependientes y variables independientes. Esto de la relación perfecta y la relación, y cuando no guarda relación, cuando se acerca a cero, lo vamos a observar en en los siguientes gráficos. A ver, quiero ver si tenemos por aquí uno más. A ver, primero vamos a revisar esto y luego vamos a volver al ejemplo. A ver, las relaciones perfectas, vamos a ver acá la A y la B. Estas son relaciones perfectas. Recordemos que los puntos van a ser datos, entonces, si es que tenemos estos puntos que son los datos, que tienen esta forma de disposición en línea recta, ya habíamos visto que las rectas son ecuaciones en las cuales están los datos, y si estos datos están más cerca a la línea o están sobre la línea, se va a encontrar una mayor tendencia. En este caso,
Si lo vemos en este comportamiento, diremos, hay una relación perfecta. Hablamos de más 1. Pero cuando veamos también la distribución, como en el caso de C o en el caso de D, veremos también que se distribuye como habíamos visto en el primer ejemplo de la regresión lineal simple, donde están dispersos, ¿no? Entonces acá diremos que tiene una tendencia también, porque tiene una tendencia que va subiendo. En cambio, en la D hay una tendencia que va bajando. Aquí diremos que que es una línea positiva, pero imperfecta, porque no está todas alineadas. Eso diremos, porque no están. Y por lo general, no se encuentran todos los datos alineados. Por lo general, siempre se encuentran de esta manera, dispersos. Pero tienen también cierta tendencia, cierta forma. En cambio, cuando hablemos ya, por ejemplo, de la E o de la F, si vemos que los datos están dispersos de manera que no se pueden explicar, por así decirlo, entonces diremos que no hay una relación. Y cuando vemos una forma de disposición como en la E, ya hablaremos ya no necesariamente de una correlación, sino hablaremos de otro tipo de manifestaciones u otro tipo de representaciones, que eso se explicará más con formas geométricas, con formas geométricas. Ese era el esquema de lo que primero habíamos visto. Lo que acabamos de ver se conocen como diagramas de dispersión que responden a este coeficiente de correlación. Ahora, respecto al coeficiente de correlación, según las ecuaciones que hemos visto, que muchas de ellas también son sumatorias para poder hallar ese coeficiente de correlación, tenemos nuevamente, ¿no? Acá los datos, que serían dos variables X y se quiere ver cuál es la correlación que existe entre X y Y. Para lo cual, nuevamente, se tiene acá X por X cuadrado, Y cuadrado, justo lo que nos pide en esa ecuación, porque nos piden las sumatorias de estos. Al final vamos a ir despejando las medias, es decir, los promedios, tanto de X y vamos a hallar el primer coeficiente de correlación es una función del Excel o un comando de Excel. Y el segundo es un coeficiente de correlación que nosotros utilizamos la ecuación que hemos visto anteriormente. Y vemos que son iguales. En este caso son iguales, porque también este coeficiente de correlación toma los datos de esta tabla. Y nosotros hemos tomado los datos de esa tabla también para poder, reemplazar en la ecuación y poder obtener este R. Entonces el coeficiente de correlación acá nos dice que es 0,98, solo que es negativo. Entonces diremos que es un coeficiente de correlación negativo, imperfecto o perfecto. Podríamos considerarlo imperfecto porque no es 1, pero se acerca mucho a 1. O bueno, a -1, se acerca bastante. Se acerca bastante. A ver, vamos a leer aquí. Por favor, Ixa, ¿puedes leer? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Diagrama de dispersión. Es una gráfica de coordenadas cartesianas con dos dimensiones, los valores de X en el eje horizontal y los valores de Y en el eje vertical, sobre la cual se ubican los puntos correspondientes a los datos estudiados. Casos de dispersión.
A. Una relación lineal positiva perfecta. B. Una relación lineal negativa perfecta. C. Relaciones lineales imperfectas, positiva y negativa. E. Relación curva. En este caso se representará mediante una curva exponencial, geométrica, cuadrática, etc. F. No existe relación entre las variables X e Y. Ok, gracias. Muy bien, entonces, esto es lo que vamos a ver en este esquema, no solo que ya nos habíamos adelantado para poder explicar lo primero que nos mencionaba de la positiva perfecta y la imperfecta. En ese caso, como ya les había mencionado, como no es uno, no lo vamos a alinear a las líneas perfectas, pero sí podemos relacionarlo como las líneas imperfectas. En este caso, como es negativo, entonces diremos es una línea negativa imperfecta. También esto es una forma de poder representar el grado de relación que pueden haber entre variables. Porque si decimos que una variable no se relaciona con otra, entonces diremos que, que no, que no sería importante utilizar esta variable, sino nos diría tendremos que utilizar otras variables que de verdad se relacionen con esta otra variable. Es como cuando se dijera, vamos a ver cuál es qué efecto hay para elaboración de frituras, por ejemplo. Vamos a ver qué efecto hay en la elaboración de papas fritas, de papas fritas. Entonces diremos, a ver, vamos a utilizar em, vamos a freír las papas a 150 grados, a 180 grados, a 170, a 160. Entonces vamos a tener ahí una variable que va a ser la temperatura. Luego vamos a tener otra variable. Muy bien, la otra variable va a ser el volumen de aceite. A ver, vamos a trabajar con volumen en proporción a la cantidad de papas de 2, de 2,5, de 3, de 3,5. Entonces, por ejemplo, si hablamos de 2, diremos, tenemos 1 kilo de papas y le metemos 2 kilos de aceite, por así decirlo, 2 litros, 2 litros de aceite. Entonces vamos a ir trabajando con estas variables. Al final nos dice, muy bien, tenemos estos resultados. Observamos los resultados de estas dos variables y decimos, bueno, en realidad no hay una relación, porque si trabajamos, porque esas son variables independientes. La otra, una variable dependiente que podamos tener sería la aceptabilidad, es decir, qué tan agradable es la papa frita. Entonces, si lo damos a los panelistas van a dar un puntaje y dirán, esta es agradable, esta no, esta sí, esta no, en base a los tratamientos que se van a dar. Entonces, si todos tienen una aceptabilidad igual, entonces posiblemente no haya una relación. O si O si todos tienen una aceptabilidad negativa, entonces posiblemente no va a haber una relación, porque lo que se quería era ver una diferencia entre tratamientos. Pero como no hay ciertas diferencias, entonces diremos que en realidad no afecta demasiado la temperatura y el volumen de aceite. Posiblemente afecte otra variable, de repente el tiempo del freído o el tiempo de fritado, que también se le puede mencionar, ¿no? Entonces, si trabajamos con tiempos distintos, ahí posiblemente podamos tener algún efecto y los panelistas nos dirán, bueno, esta me agrada y esta no me agrada. Más o menos por ese lado es que vamos. Es un tema más de investigación. Es un tema más de investigación cuando hablamos de este tipo de variables. A ver, error estándar del pronóstico. ¿Puedes leer, por favor, José? José, ¿puedes leer?
José, ¿me escuchas? Profesor, Sí. no se mira la pantalla, profesor. Voy a cargarlo una vez más. A ver. Ya lo he vuelto a cargar. ¿Me escuchas, José? Profesor, me sale blanco en la pantalla. Ya. Ok, gracias, José. Josué, ¿tú ves también la pantalla en blanco o se ve la diapositiva? Josué. Sí, sí, lo veo, ingeniero. Ya. A ver, por favor, lee. Ah, Error estándar del pronóstico. Siempre que el tamaño de la muestra sea suficientemente grande train, train, se puede emplear intervalo de predicción igual a Y más Z, donde Z estadístico de la distribución normal tabla para tamaño de muestra reducidas n igual. Resulta apropiada al calcular el intervalo de predicción mediante la distribución, mediante la distribución de T. Intervalo de predicción Y por... Disculpe, ingeniero, me podría decir que como no estaba presente la semana anterior, ¿Ya? Dime. eh, de los, por lo- intervalo de predicción donde está y no sé qué significa realmente. Simplemente léelo. Y' más menos T por S. Y primo más TVS, donde T estadístico de la distribución de tu estuden la tabla. Ya, gracias. A ver, cuando hablamos de los temas de los errores estándares para los pronósticos, en primer lugar nos hablan de muestras que deben ser mayores o iguales a 30 datos. Lo que hemos estado trabajando han sido datos bastante pequeños, por así decirlo, porque han sido en un rango de 8, de 10. Y también otro dato importante, porque ahí el Z, nos menciona el Z, para poder reemplazarlo y poder también multiplicar. Cuando hablamos de S, podemos entenderlo también como error estándar, cuando hablamos de S como error estándar. Ahora, cuando hablamos de Z o también cuando hablamos de T, esos valores vamos a sacarlos, pero de una tabla, de una tabla. A ver. Y cuando hablamos de tablas, hay tablas estadísticas donde se van a sacar estos datos. Les muestro esto más que como un tema que lo vayan a utilizar en este momento, es más orientado
a un tema de conocimiento. Que sepan que aparte del tema que únicamente quizás sumamos o restamos, también hay otros datos que tomamos de herramientas estadísticas. Nuevamente les digo que esto es más para el tema investigativo, pero también se utiliza para el tema de lo que es el control de calidad. Ahora vamos a continuar. A ver, entonces, este es el error estándar. ¿Puedes leer, Kelly, por favor? Hola, Kelly, ¿me escuchas? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora todavía no carga mi pantalla está en negro. Ya. ¿Kelly cargó? ¿Kelly? A ver, Ingeniero, ¿sí? A ver, lo he vuelto a cargar por si acaso. lo que me sale solo es
error estándar del pronóstico. Ajá. Sí. Me sale la mitad nada más en la pantalla, profesor. Solo me sale, mide la variabilidad de los valores de alrededor del verdadero valor y para de x, la fórmula es. Y solo se nota como si una raíz cuadrada, solo se nota la mitad. Después al lado hay un cuadro del 1 hasta el 4. Ujú, sí. Eso es. Pero no me aparece todo. Ya. ¿Qué no aparece? O bueno, ¿qué es lo que te aparece? ¿Solo te aparece el cuadro nada más? Solo está como si fuera raíz cuadrada. Supongo que es la mitad del 1 menos 1. Está en paréntesis x menos x elevado al cuadrado. Y el cuadro me parece un cuadro donde van números, el otro es A y el otro es G, mes 1, 2, hasta el tercer mes, donde x menos x elevado al cuadrado en el primer mes es 12.25, en el segundo mes es 6.25 y en el tercero 2.25. Ya. Es lo único que me parece, ingeniero. Ya. Ok, está bien. Gracias, Kelly. Está bien. Yo. A ver, según lo que menciona Kelly, aquí tenemos una ecuación donde vamos a ver, em, cuando habíamos hablado anteriormente acerca de los errores, decíamos que eran las diferencias. Entonces acá podemos ver también las diferencias. Podemos ver las diferencias. Pero esta vez que son diferencias al cuadrado. Encontramos acá diferencias al cuadrado, así como también la sumatoria de las diferencias al cuadrado. Por eso es que se colocan de esta manera. Ahora, esto pasaría a ir reemplazando a la ecuación principal para poder encontrar así el error estándar del pronóstico. Por lo general, cuando hablamos de errores, vamos a hablar siempre de diferencias. A ver. ¿Puedes leer, Lenin, por favor? Lenin, ¿me escuchas? Sí, error estándar de la estimación. La dirección de los valores alrededor de la línea de... Sí, la escucho. Continúa. ¿Sí me escucha usted, Sí, continúa. ingeniero? Yo sí te escucho, Lenin. ¿Me escuchas? Ya. Sí, ya. Error estándar de estimación son de los valores alrededor de la línea de regresión, es decir, la cantidad estándar en la cual los valores reales de Y definen los valores estimados de Y. La fórmula definitoria para el análisis lineal simple es S Y, X raíz sumatoria entre paréntesis Y menos Y elevado a la 1 cierra paréntesis elevado al cuadrado mientras tenemos
n menos 2. La fórmula del cálculo es la siguiente. S, y, x es igual a raíz historia de al cuadrado menos a historia y menos e sumatoria xy entre n 2. Ya. Ok. Gracias, Lenin. Muy bien. Entonces acá vemos dos ecuaciones más. Dos ecuaciones más para poder hallar el error estándar de la estimación. Como vemos, siempre van a haber diferencias. Siempre se va a orientar a las diferencias. Sobre todo las diferencias que hablamos de los pronósticos o de los valores pronosticados y los valores reales. A eso nos vamos a referir. A ver, continúa por favor, Lucía. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Puedes continuar, Lucía? Lucía, ¿me escuchas? Sí. Coeficiente de determinación R al cuadrado. R al cuadrado mide el porcentaje de variabilidad en Y que puede explicarse a través del conocimiento de la variable independiente X, que también se ajusta la línea de regresión muestral a los datos. Diagrama de Venn. R al cuadrado igual 0. En el primer conjunto se muestra que no hay intersección o no se ajusta, 0%. En los siguientes dos conjuntos se expresa en porcentaje y en los siguientes dos conjuntos es R al cuadrado igual 1, se muestra la intersección completa o se ajusta completamente, 100%. Mientras mayor sea la medida de la intersección, mayor será la variación de Y, que es expresada por X. Ok, muchas gracias, Lucía. Esta es otra medida muy parecida a la correlación que habíamos visto antes, pero esta es al cuadrado. Este es un valor al cuadrado. Y bueno, lo observamos de forma gráfica para poder entender que cuanto mayor se encuentren intersectadas, mayor va a ser la relación. Y esto también se expresa cuando va aumentando el valor del número, entendiendo que 0 es un 0% y 1 es un 100%. A ver. ¿Puedes continuar, por favor, Medalit? Ingeniero, me sale blanca la pantalla. ¿Recién o desde cuándo? Desde hace rato. O sea, no me carga lo que están leyendo mis compañeros. Ya. ¿Puedes leer desde el material que les envié?
Lo estoy descargando, ingeniero. Ya. Estamos en la diapositiva 37. Les sugiero que a los que tienen también ese problema, posiblemente sea por el tema de la red, que puedan descargar también el material que se les envió la semana pasada para poder seguirlo por ese medio. Porque si no vamos a estar acá hablando y no vamos a saber de qué trata o de repente de dónde lo seguimos, ¿no? Porque si escuchamos y no vemos, como que como que no se capta muchas veces la idea. Coeficiente de determinación. Sí. Ya. Coeficiente de determinación R al cuadrado. Su fórmula definitoria es R al cuadrado A sumatoria de Y más B sumatoria de XY menos N Y al cuadrado sobre sumatoria de Y al cuadrado menos N Y al cuadrado. En la práctica se utiliza la siguiente fórmula. R al cuadrado es igual a 1 menos sumatoria de Y menos Y1 al cuadrado, sumatoria de Y menos Y al cuadrado. Nótese que R al cuadrado es el cuadrado de R. La ventaja de R es que las relaciones tanto positivas como negativas. En cambio, el R al cuadrado mide el porcentaje de variabilidad en Y, que se explica por la variabilidad X. Esto hace que R al cuadrado estadísticas consultadas con mayor frecuencia en análisis de regresión. Ya, muchas gracias. Entonces ahí tenemos las ecuaciones para el coeficiente de determinación. Lo cual se puede utilizar aquí también. Habíamos visto acá que también está A y B, tal cual lo habíamos visto en la regresión. Se puede obtener con esas fórmulas, si es que lo llevan al Excel, y luego podemos hallar los errores. Y el coeficiente de determinación. En este caso es un coeficiente bastante alto, porque hablamos de un coeficiente de casi 1. Y continúa, por favor, Denis. Prueba de hipótesis de la pendiente. 1. Establecer como hipótesis nula, la simbología es H0, que la pendiente B de la verdadera línea de regresión de población es plana. Asimismo, establecer lo contrario como hipótesis alternativa. Hipótesis nula nos dice que B es igual a 0. Hipótesis alternativa nos dice que B es intermedio a 0. 2. Asignar el nivel de significancia. Simbología 3. Determinar el error estándar de la pendiente de regresión. La siguiente fórmula S sobre B igual S Y, X sobre raíz cuadrada sumatoria de paréntesis X menos X al cuadrado. Gracias. Y muchas gracias.
Muy bien, entonces cuando hablamos de hipótesis, vamos a hablar de lo que podría pasar y acerca de lo que no podría pasar. Por esas razones que ponemos ahí o se coloca ahí las hipótesis de que son iguales o no son iguales. Luego, lo siguiente ya trata un poco más acerca del uso de las tablas estadísticas para poder aceptar o rechazar una de las hipótesis. Según ello, se va a ir observando en qué parte es donde recae esto de la hipótesis para poder rechazar o vamos a aceptar. Entonces, bueno, solamente para explicar acá este pequeño gráfico, podemos encontrar siempre límites, pero sí la parte central es la parte que va a tener mayor volumen, como se observa, que sería lo que si recayera ahí sería lo más probable para que pueda, podamos aceptar la hipótesis. Sin embargo, este ejemplo nos menciona que como la pendiente de esta línea, de esta ecuación de regresión, se encuentra en las zonas rosadas, en las zonas planas que están en la parte de rechazo, entonces la pendiente no va a ser plana. Eso es lo que nos dice esto. Así que se rechaza la hipótesis nula. Bueno, este es un ejemplo para poder observar lo que es la hipótesis respecto al coeficiente de determinación. Como les mencionaba, esto más es para tema investigativo. Les sugiero que lo puedan revisar con calma en sus hogares para tener un poco de conocimiento acerca de lo que son las hipótesis, para cuando se tenga ya la labor investigativa, podamos, hacer uso de ello. A ver. Digamos algo que sí nos va a interesar mucho más. Por favor, Sandra, ¿puedes leer? Sandra, Profesor, buenas tardes. buenas tardes. No puedo observar nada en la pantalla, solo veo un dibujito. ¿Has descargado lo que les he dicho? Sí, acá lo tengo. Muy bien. Estamos en la diapo Pronóstico, 46. no le escucho. Estamos en la diapo 46. Control de pronóstico. Los pronósticos de la demanda requieren que continuamente se comparen con la demanda real y que se emprenda la acción necesaria para corregir el pronóstico cuando en la demanda haya debido cualquier cambio estadísticamente importante. También se requiere determinar la causa o causas de dichos cambios de la demanda. El momento para hacerlo es inmediatamente después que se ha producido el cambio. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de control de pronósticos, nos habla de un seguimiento continuo de los pronósticos, porque al ser pronósticos, les mencionaba, no van a ser hechos que van a suceder de por sí, sino que van a estar sujetos siempre a errores. Y volvemos a mencionar los errores. Van a estar sujetos a fallas. Por ellos, lo más normal, lo más lógico es que una empresa no prefiera las fallas,
Por esa razón, al haber un control, un monitoreo de los pronósticos, si se encuentra una falla, tratar de cambiar para mejorar ese pronóstico. A ver, ¿puedes continuar, por favor, Jason? Ingeniero, buenas tardes. Ya. Gráfica de la escala móvil. Esta técnica utiliza las gráficas de control estadístico que se emplean en control de calidad. El procedimiento para construir la gráfica de la escala móvil es: 1. Determinar la diferencia entre la demanda real y la pronosticada. E igual a Y menos Y. 2. Determinar la escala móvil, es decir, los cambios de demanda habidos de un periodo al siguiente. EM igual a E menos E. El 3. Calcular la escala móvil promedio. En M igual sumatoria a EM entre N menos 1. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a continuar con esto. Briseida, por favor. Briseida. Briseida, ¿me escuchas? Briseida, ¿me escuchas? A ver. Ixa, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor. Gracias. Gráfica de escala móvil. Calcular los límites de control superior e inferior. Si n-1 mayor que 30 se usan las expresiones. Límite de control superior es igual a z, entre paréntesis, em. Límite de control superior es igual a menos z, entre paréntesis, em. Si n-1 es menor a 30, se utilizan las expresiones. Límite de control superior es igual a t, em, límite de control superior, menos t, em. Z es igual a estadístico de distribución normal. T es igual a estadístico de distribución t-student. 5. Construir la gráfica de control, señalando en ella los puntos de los valores hallados en el paso 1 y los límites de control hallados en el paso 4. Gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos menciona esto? Que cuando tengamos, bueno, acá en primer lugar nos menciona un poco del n, ¿no? Que son las variables. Si tenemos variables en una cantidad igual, mayor a 30, nos sugieren que utilicemos la tabla estadística de z, pero si no, si tenemos menor a 30, entonces que utilicemos la tabla estadística de t. Aquí vamos a entender también que el EM va a ser un valor, va a representar un número. Y cuando hablemos del límite LCS, vamos a ver tanto la parte positiva como la negativa porque vamos a tener límites superiores y vamos a tener límites inferiores. Obviamente que el límite inferior va a ser aquel que va a tener el signo negativo. Ahí debería ser LCI. Como les menciono, la aplicatividad de esto es más orientado al tema de control de calidad. Y cuando hablamos de límites, podemos entenderlo también como parámetros o como estándares de calidad para poder mantener en la producción
una homogeneidad, por decirlo así. Y ello también lo podemos observar aquí en esta tabla. Les sugiero que lo puedan revisar con calma también en sus hogares para que puedan corroborar aquí estos datos. Aquí vemos en la parte inferior tanto el LCS como el LCI, donde se corrobora que estos son los límites, tanto superior como inferior, teniendo únicamente que lo que les diferencia es el signo. Y bueno, esto ya sería una representación gráfica teniendo en cuenta estos datos que están en la columna B, teniendo los límites superiores, límites inferiores, en azul y verde respectivamente, y los errores que se van a encontrar están en rojo. Entonces veremos si estos errores se encuentran dentro de estos límites o si salen de los límites. Lo ideal sería que se encuentren dentro de los límites, o por lo menos que la mayoría o casi todos estén dentro de los límites, porque eso indica un eficiente trabajo o un eficiente control. A ver. Continúa, por favor. José, ¿puedes leer? José. Hola, José. José. Uy. O en todo caso, Josué, ¿me escuchas? Josué. Kelly, ¿me escuchas? Ingeniero. ¿Puedes leer, por favor? Señal de rastreo. La señal de rastreo SR es una técnica de monitoreo del pronóstico de demanda que consiste en lo siguiente. 1. Calcular los errores y errores absolutos de cada periodo del pronóstico. E es igual a Y menos Y. E es igual a Y menos Y. 2. Calcular el SAEP y el DAM acumulado para cada periodo. SAEP es igual a E1 más E2 hasta ET. DAM es igual a E1 más E2 hasta la más ET entre T. Ok, gracias. Muy bien, entonces aquí lo que vemos es lo que habíamos visto anteriormente, que son los errores. Bueno, acá menciona tanto a los errores absolutos, que es lo que hemos visto, como también a los errores que no son absolutos, es decir, que vamos a poder ver si son positivos o negativos. Y esto también lo podemos chequear en este lado, en la gráfica anterior, porque vamos a ver errores positivos y errores negativos. Por eso es que veremos si se salen o no se salen de estos márgenes, de estos límites, de estos parámetros. Ahora, volviendo otra vez. Y también vamos a ver acá que el SAEP, más que nada el SAEP es la sumatoria de los errores, la sumatoria de los errores.
Entonces, por eso estamos sumando E1, E2 hasta ET, porque el ET sería el último error de toda esa base de datos. Y cuando hablamos del DAM, que también lo habíamos visto anteriormente, eso ya va a ser el promedio, pero de los errores absolutos. Es decir, el DAM va a ser positivo. En cambio, la sumatoria de los errores, que es la ecuación anterior, el resultado podría ser positivo o podría ser negativo. Entonces, podemos seguir estas ecuaciones y poder encontrar la señal de rastreo dividiendo el SAEP entre el DAM. Podremos establecer los límites superiores e inferiores. Sin embargo, hay que considerar que también la selección de los límites de control pueden ser subjetivas en base también a la experiencia o a los antecedentes propios del proceso que estemos abarcando. Y nuevamente tenemos acá una tabla para que ejemplifique, encontrando tanto el SAEP, bueno, encontrando primero los errores, sabiendo que tenemos acá pronósticos y tenemos también datos reales. Entonces, hallando acá los errores, podremos encontrar el SAEP, también podremos encontrar los errores absolutos, por lo que nos llevará a encontrar el DAM y poder encontrar esta señal de rastreo. Y podremos nuevamente tener aquí nuestros límites. Se habían determinado límites 4 y menos 4 y vemos ahí el comportamiento de esta señal de rastreo. A ver. ¿Puedes leer, Lenin? ¿Lenin? Sí. Modelo de simulación. Modelos dinámicos que permiten hacer proyecciones de la demanda en forma aleatoria. El procedimiento dentro de una gran variedad de técnicas para generar números aleatorios, selecciona el método lineal, congruencial e ingresar una semilla un incremento C y un módulo M. 2. Calcular un número aleatorio para cada periodo de acuerdo al siguiente relación recursiva. Xi más 1 es igual a A por Xi más C. Modo M donde I es igual a 0,1, 2. Listo, Lenin, muchas gracias. A ver. Briseida, ¿puedes continuar? Briseida. Lucía, ¿puedes continuar? Como tercero, tenemos ingresar un determinado número de demandas históricas y calcular el número de clases, de acuerdo al criterio de Sturges.
K igual 1 más 3.3 lo por el determinado número. 4. Determinar las demandas, límite máxima y límite mínima. Y determinar el rango. Rango igual, límite superior menos límite inferior. 5. Calcular la amplitud de clase. Esta se halla dividiendo el rango por el número de clase. 6. Determinar la marca de clase de las demandas. T sub i igual de sub i menos 1 más T sub i entre 2. Gracias, Lucía. ¿Puedes continuar, Medalit? ¿Medalit? Medalit, ¿puedes continuar? Ingeniero, Sí, en modelo de simulación, punto 7. ya. Em, Modelo de simulación 7. Con los datos del paso 4 se cuenta para cada rango el número de elementos de cada uno, es decir, se determinan las frecuencias de la fase FI, la frecuencia porcentual HI y la frecuencia porcentual acumulada HI, las mismas que representarán a las probabilidades de ocurrencia de los mismos. 8. Asignar los rangos de números aleatorios a cada clase. 9. De acuerdo a los resultados obtenidos, determinar el pronóstico de la demanda para el siguiente periodo. Gracias. Muy bien, entonces vamos a tener aquí los datos por año y vamos a tener diferentes variaciones, por así decirlo. Sin embargo, aquí lo que nos menciona es que muchos de estos datos van a ser aleatorios, es decir, se va a sumar o se va a restar para poder tener una diversidad. Por lo que tendremos aquí algunos que van sumando, algunos que van restando. Y también vamos a tener algunos que vamos a considerarlo como residuos. Y también estos van a tener su límite superior y sus límites inferiores, o el número máximo o el número mínimo, como se podría entender también. Sin embargo, estos modelos de simulación aleatorios guardan demasiados errores en algunos momentos. Entonces, vamos a entrar ya a una parte un poco más, más orientado al pronóstico, pero de una forma un poco más subjetiva de alguna manera. Porque esto se va a necesitar de la participación de personas clave.
Entonces, para ello, Denis, ¿puedes leer, por favor? Claro. Estimación de las fuerzas de ventas. Es un modelo cualitativo, obtenido a partir de conjeturas acerca de la demanda futura, elaborado periódicamente por miembros de la fuerza de ventas. La ventaja de este modelo es que la fuerza de ventas es el grupo con mayores probabilidades de saber qué y cuántos productos comprarán los clientes en el futuro cercano. La desventaja es que el prejuicio individual del vendedor puede introducir sesgos, ya que por naturaleza algunas personas son optimistas y otras son más cautelosas. Es posible que el vendedor no perciba la diferencia entre que el cliente apetece, lista de deseos, y lo que realmente necesita, una compra necesaria. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, según lo que nos menciona aquí, quienes son los que van a determinar estos modelos o estas estimaciones o estos pronósticos van a ser las personas que están en contacto con los clientes, aquellos que conocen las necesidades. Entonces, en base a estas necesidades, ellos dirán, vamos a producir tanto. Por eso también habla el tema de las compras, porque si se supone que se va a vender, entonces se va a tener que seguir produciendo para seguir satisfaciendo esa demanda continua. Por eso, entonces acá nos enfocamos más en ese personal que se dedica a las ventas. A ver, continuamos. Sandra. Sandra, Profesor, le escucho. ¿puedes leer, por favor? Está en blanco. Opinión ejecutiva. Es un modelo cuantitativo en el cual se hace un resumen de opiniones, experiencias y conocimientos técnicos de uno o varios gerentes, orientándolos hacia la consecución de un consenso entre los ejecutivos que se refleje luego en un pronóstico unificado. La ventaja de este modelo es que permite modificar un pronóstico de ventas vigente a fin de tomar en cuenta circunstancias unicitadas como una nueva promoción. La desventaja es que resulta costosa, ya que absorbe el valioso tiempo de los ejecutivos. Si se permite que un ejecutivo modifique un pronóstico sin colectivamente aprobar los cambios, el pronóstico resultante no es útil. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces aquí lo que estamos observando es que a quienes se toma a parecer es a los altos cargos o a la alta gerencia para que pueda definir qué es lo que se va a hacer o cuánto se va a producir. Sin embargo, también hay que recordar que al no estar de repente solamente conocer indicadores, sino conocer las necesidades del mercado, muchas veces a forma un poco más específica, y no tener el aval de toda la organización, em, se puede llegar a un pronóstico fallido. ¿Puedes continuar, Jason? Sí, ingeniero, pero se está cargándote en blanco. Ya. Ya está. Investigación de mercados. Es un modelo cualitativo que consiste en un enfoque sistemático para determinar el grado de interés del consumidor por un producto o servicio,
mediante la creación y puesta a prueba de diversas hipótesis por medio de encuestas y entrevistas encaminadas a recopilar datos. La ventaja es que puede usarse para pronosticar la demanda a corto plazo con una excelente precisión, a mediano plazo con una buena precisión y a largo plazo con una precisión regular. Las desventajas son las numerosas limitaciones que suelen estar incluidas en sus hallazgos. Gracias. Entonces, la investigación de mercados es algo que se utiliza frecuentemente, sobre todo cuando uno va a querer hacer ingresar un producto dentro del mercado. Y es muy aceptable. Sin embargo, también hay que recordar que tiene ciertas limitaciones, porque si bien las investigaciones se realizan mediante encuestas o mediante entrevistas a diferentes personas, también no se va a tener tanta libertad como para preguntar o hacer preguntas demasiado abiertas. Por lo general este tipo de investigaciones de mercado abarcan preguntas un poco más cerradas. Y cuando hablo preguntas cerradas, hablo a que van a haber alternativas necesariamente para poder responder. Es decir, también se limita al propio encuestado. A ver, Briseida, ¿puedes continuar? Briseida. ¿O José? ¿Puedes continuar, José? Sí, profesor, analogía histórica. Analogía histórica. Es un modelo cualitativo usado para planificar un nuevo producto en el cual su demanda se vinculará con la historia de un producto similar ya existente o genérico que servirá como modelo. Existen muchas maneras de clasificar estas analogías. Por ejemplo, los productos complementarios, demanda de discos compactos causada por la demanda de aparatos de CD. Los productos sustituibles o competitivos, demanda de aparatos digitales analiza a partir de la demanda de aparatos estereofónicos. Y los productos como función de los ingresos, demanda de cerveza en función del incremento de los sueldos de los empleados públicos. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de analogía histórica es cuando empezamos a relacionar también ciertas características del mercado, cuando empezamos y esto parte mucho de las características de la sociedad, de la cultura, porque entendemos que las culturas no siempre son iguales en todos los lugares. Además también al consumo, que es parte también de la cultura, el consumo de ciertos productos por ciertos mercados. Y empezaremos a relacionar de acuerdo al consumo de ciertos productos, qué otros productos también pueden consumir. Esto se podría entender también como un tipo de, de pronóstico. A ver, continúa por favor, Ixa. Ya, profesor. Método Delphi es un modelo cualitativo en el cual se reúne a un grupo de expertos en diversas áreas, cuyas identidades son ocultadas para que expresen sus creencias libremente. Se elabora un cuestionario y se distribuye entre los participantes. Luego, el grupo responde al cuestionario.
Todas las opiniones tienen el mismo peso. Se hace un resumen de los resultados y se redistribuyen los participantes junto con un nuevo cuestionario. De esta manera se realiza un proceso de aprendizaje para el grupo. Se hace un nuevo resumen, se refinan las proyecciones y se desarrollan nuevas preguntas. Se repite el paso anterior si es necesario. Ok, gracias. Muy bien, entonces acá el método Delphi se parece mucho a uno anteriormente visto, el cual era de la opinión ejecutiva. En este caso ya no son solamente opiniones, sino que se va a elaborar un cuestionario para que estas personas puedan opinar. Y luego se van a ir analizando las respuestas para poder ir alcanzando conclusiones claras, conclusiones bastante claras. Por eso habla de repetir. Habla de repetir si es necesario, porque de repente, por ejemplo, si uno está buscando saber qué producir o de repente hablar de, bueno, queremos elaborar un néctar. Muy bien, vamos a elaborar un néctar, pero ¿de qué? Entonces se le puede preguntar a varias personas, pero pueden tener opiniones distintas. Entonces, si hay opiniones distintas, no vamos a poder definir si solamente pensamos en un solo producto o en un solo sabor en todo caso. Por eso se puede ir cada vez ir reduciendo un poco más, cerrando un poco más las preguntas para poder encontrar una respuesta mucho más uniforme. A ver, ¿puedes continuar, por favor, Josué? Sí, en general. Pronóstico del ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto y sus 4 etapas: introducción, crecimiento y desarrollo y declinación. Permite seleccionar el tipo de pronóstico por 3 razones: los datos con que se cuenta, el horizonte de tiempo previsible para pronosticar y el método a usar. Los datos históricos solo existen cuando el producto está en su desarrollo y es abundante en la etapa de madurez. Dichos datos deben ser evaluados en su correlaciones buenas son aquellos valores de 0,60 y menores de menos 0,60 hasta 1 y menos 1 respectivamente. Dichos datos deben ser evaluados en tendencia central y dispersión, tendencia en tiempo, estacionalidad, ciclo, etc. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de los ciclos de vida, asociándolo al tema de pronósticos, vamos a diferenciar 4 etapas del ciclo de vida de un producto. En este caso, introducción, crecimiento y desarrollo, cuando el producto alcanza la madurez, pero también cuando alcanza un declive. Es decir, ya no se vende tanto. Y acá lo que podemos entender un poco más es acerca de lo que nos habla el tema de la duración. El tema de la duración. La introducción puede ser bastante extensa, el crecimiento puede tener una duración un poco menos extensa, pero la madurez puede tener una duración bastante corta y el declive mucho más corto. Entonces, lo que se sugiere siempre es que esta etapa de crecimiento y desarrollo pueda ser lo más largo posible, a pesar de que objetivamente es mediano, sería conveniente que pueda extenderse. Para ello también hay ciertos métodos eh, para poder utilizar en cada una de estas etapas. Por ejemplo, si hablamos de métodos cualitativos, son todos aquellos que hemos leído hace breves momentos, como son el juicio
juicio ejecutivo u opinión ejecutiva, lo que es el método Delphi, la analogía histórica, la investigación de mercados, todo ello se puede utilizar para poder realizar la introducción del producto. Sin embargo, cuando ya hablamos de un producto ya en crecimiento y en desarrollo, no solamente hablaremos de los métodos cualitativos, sino también de cuantitativos. Por eso se habla de la parte histórica, pero también de la parte de simulación. Y cuando hablamos de la madurez del producto, vamos a hablar netamente de lo que es cuantitativo. Entonces ahí utilizaremos tanto lo que hemos visto al inicio de lo que es la regresión, la correlación, lo que son las series de tiempo. Y cuando el producto ya esté en declive, podemos trabajarlo cuantitativo, pero también podemos utilizar ciertas herramientas cualitativas. Luego de ello vamos a poder observar las aplicaciones de los productos, tanto para cortos, medianos y muy cortos plazos. A ver, vamos a leer un poco esto. A ver. Kelly, ¿puedes leer, por favor? Aplicaciones de los pronósticos. Horizonte proyección corto de 0 a 4 meses. Áreas de decisiones de operaciones. Administración de inventarios, programación del ensamble final, programación de la fuerza de trabajo, programación maestra de la producción. Modelos de pronóstico. Empírico simple y con una proporción de cambio. Promedio simple, promedio móvil simple, doble y ponderado. Atenuación exponencial simple y doble. Empírico con tendencia a Hall. Empírico estacional con tendencia a Winter. Patrón de datos horizontal o estacionario. Tendencia pero no estacionalidad, tendencia y estacionalidad. Cantidad datos históricos de 5 a 10 observaciones. En la línea donde va empírico con tendencia Hall son de 10 a 15 observaciones. Empírico estacional de 10 a 20 observaciones. Empírico estacional con tendencia Winter de 20 a 30 observaciones. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de un pronóstico corto o, por ejemplo, a corto plazo, hablaremos de 0 a 4 meses, donde igual se tienen que realizar observaciones bastante extensas, por así decirlo. Podemos empezar desde poco hasta mucho. Lenin, ¿puedes leer? Sí. Aplicaciones de los pronósticos. Tenemos un cuadro donde hay horizonte de proyección, que nos da mediano de 3 meses a 2 años, que en el área de decisión de operaciones tiene planificación del personal, planificación agregada, programación maestra de la producción, compras y distribución. En modelos de pronóstico tiene series de tiempo, regresión lineal, simple, experimental, cuadrática y ecométrica. Series de tiempo, regresión cíclica, promedio. Series de tiempo, regresión cíclica con tendencia. En patrón de datos tenemos tendencia, pero no estacionalidad y también estacionalidad.
En cantidad de datos históricos tenemos de 10 a 20 observaciones. En series de tiempo tenemos de 20 a 40 observaciones. En el tercero, en series de tiempo de regresión cíclica con tendencia tenemos de 30 a 40 observaciones. Largo es de más de 2 años. En el área de decisión de operaciones tenemos la localización de planta, planificación de capacidad, diseño del proceso, administración del proceso. En modelos de pronóstico tenemos los causales, que es regresión lineal, simple y múltiple, tasa de crecimiento poblacional. En patrón de datos tenemos que es tendencia, en cantidad de datos históricos, 10 observaciones por variables independientes. En corto y mediano tenemos en área de decisión de operaciones, planeación agregada, administración de inventarios, programación de producción. En modelos de pronóstico, simulación de Box, Jenkins, patrón de datos es aleatorio, cantidad de datos históricos, tenemos que es de 40 a 60 observaciones. Gracias. Ok. Bueno, jóvenes, entonces con esto estamos concluyendo el tema 8. Posiblemente el día de mañana les voy a estar enviando una tarea para que lo puedan resolver en base a lo que hemos visto aquí de forma individual. Muchas gracias nuevamente por su participación. Cualquier duda, cualquier pregunta que puedan tener, me escriben o me llaman a una hora prudente y yo les contesto. Ok, jóvenes, muchas gracias nuevamente y les envío un fuerte abrazo. Cualquier cosa estamos comunicándonos por el grupo de WhatsApp. Muy buen fin de semana. Chao, profesor. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, cuídense.